Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos a Trabajadores Municipales en Acción. Bueno, en realidad, primero una comunicación, que es que a partir de la semana que viene todos los programas, no solo de esta señal, sino de todas, van a tener menos duración porque comenzó la campaña, entonces es obligatorio pasar la publicidad de los partidos políticos para las elecciones de fines de octubre. Esto por un lado. Por otro lado, bueno, un poco pensar cómo se va calentando el tránsito hacia octubre, en tanto y en cuanto precisamente parecería ser que cuando vienen las elecciones todo el mundo tiene las fórmulas mágicas como para resolver los problemas de la gente, los problemas de los trabajadores. Y nuestro programa ya hace 4 años demuestra claramente que a pesar de que lleguen las elecciones, es muy complejo lograr las reivindicaciones que venimos pidiendo hace muchísimo tiempo. De todas maneras, el invitado de hoy supongo que va a tener también cosas para decir porque sufre de la misma enfermedad, cosa que yo creí que era casi un aspecto prioritario para nosotros. No, parece que hay otros que también lo sufren. De todas maneras, antes de pasar al invitado, está Daniel Ferro en una comunicación telefónica. Buenas tardes o muy buenas tardes, Daniel. ¿Dónde andás? ¿Qué tenés para contarnos? Ariel, buenas tardes, ¿cómo te va? Perdón por no haber podido llegar, pero tuvimos una reunión de comisión directiva del sindicato, porque bueno, estamos previos vos conocés los hechos, ¿no? Estamos previos a una movilización nacional el próximo 8 de octubre. Tenemos el problema nuestro en la provincia de Buenos Aires, justamente por paritarias. Ayer una reunión que no se llevó a cabo, que estaba pactada en La Plata, y la suspendieron. Bueno, llamó Horacio González, habló con el Cholo García, esa reunión se pasó para la próxima semana. Así que bueno, hay una serie de reuniones constantes porque estamos en estado de alerta constante, no solo en Avellaneda, en la provincia de Buenos Aires, sino también en todo el país. O sea, el viejo truco de ya viene y no viene nunca. Exactamente, ¿viste? Pasa eso, pasa desgraciadamente que siempre por cuestiones políticas se ponen las cuestiones políticas antes que la necesidad de los trabajadores. Y justamente Daniel Pérez Guillén, que es nuestro invitado, que le agradezco que esté en el piso con vos, que haya venido en nombre del Cholo García, tiene la problemática como nosotros también, ¿no? El eterno problema de las paritarias. Sí, yo decía que parecía que no éramos los únicos, a pesar del número de afiliados que tienen los trabajadores municipales en todo el país. No éramos los únicos, sino que también el invitado sufría el mismo mal, ¿no? Pero, y bueno, ¿cómo ves vos el tema en función de la movilización que se avecina? ¿Nos recibirán la semana que viene? ¿Cómo lo ves? Y bueno, sí, ojalá que, bueno, yo creo que el tema de la reunión en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires se va a dar la próxima semana. Supuestamente hoy estaba reuniendo el ministro de Trabajo de la provincia con los presidentes de los bloques para tratar el tema Y bueno, nosotros iremos la próxima semana, ya no hay más compás de espera, vos ya lo hablamos con vos, la gente lo sabe, no hay más compás de espera, así que nosotros ya después de 7 años que está presentado el proyecto, creo que hemos esperado bastante. Así que bueno, la próxima semana tenemos que tenga la reunión Rubén, el Cholo García, con Horacio González y algunos otros miembros de la Cámara de Diputados y parte del gobierno provincial para llegar a una definición. Y en la Nación, lo mismo, bueno, prácticamente lo mismo, excepto, como siempre decimos, la provincia de Santa Fe, pero tenemos el mismo problema. Así que la movilización del 8 de octubre está muy firme, se hizo una reunión del Consejo Directivo Nacional
el lunes pasado, y la verdad que bueno, hay una firmeza en esto muy pronunciada. Evidentemente ya se llegó a un estado de hartazgo que no soportamos más los municipales este estado de situación. Pero mira, yo para no restar más tiempo, porque es importante que escuchemos la palabra de Daniel, y además que yo deje libre el teléfono para los oyentes, te digo dos noticias buenas, dos noticias muy buenas para nosotros. Daniel Vidal, el secretario general de nuestro sindicato de Puerto Deseado, en la provincia de Santa Cruz, una provincia muy referencial, ganó las elecciones, fue reelecto el pasado viernes, y el pasado lunes, otro amigo nuestro que estuvo en el piso, que habló contigo, Pedro Mancilla de Río Gallegos, con todo el aparato montado por parte del intendente y algunos muchachitos de la cámpora que querían tomar nuestro sindicato, volvió a ganar con el 63% de los votos. Así que realmente son dos noticias buenas. Bueno, eso también habla de que cuando la gestión de la cabeza, la gestión del que conduce es apropiada, no hay aparato que valga, ¿no? No, por supuesto, sí, está la ratificación de la confianza de los compañeros afiliados que saben que se está conduciendo el gremio, primero con honestidad, con ética y con inteligencia. Bueno, Daniel, suerte con esa reunión. Nos volvemos a encontrar el jueves que viene y bueno, ya en la antesala de lo que promete ser una manifestación realmente importante, ¿no? No, por supuesto, sí, seguramente sí. Así que bueno, en la antesala te saludo, gracias a Daniel, un abrazo grande en nombre del Cholo, y con vos algo aparte, no hablemos de fútbol, simplemente te mando un abrazo grande. No practico ese deporte hace muchos años. Bueno. Bueno, que estés bien, ¿eh? Bueno, Daniel Pérez Guillén, secretario general adjunto de la CTA de la provincia de Buenos Aires, Sindicato de Trabajadores Judiciales, también sin paritarias. Exactamente, bueno, agradecido de la invitación y un saludo al Cholo también. Y tenemos el mismo problema, como dice usted, padecemos del mismo mal y parece increíble, ¿no? Porque justamente si hay algo que uno le reconoce a este gobierno son la cantidad de paritarias, la cantidad de... Sí, de logros a nivel laboral, ¿no? Exactamente, y entonces que haya dos sectores como los municipales y los trabajadores judiciales sin paritarias realmente es increíble. A nosotros, de algún modo, quizás nos haya venido bien para dar una batalla cultural hacia adentro de los propios trabajadores y hacia la conducción del gremio, porque realmente teníamos resistencia respecto de tener paritarias. Desde la misma conducción, inclusive, no se entendía el tema de las paritarias. Y para nosotros fue muy grato que este año ganamos ampliamente los últimos congresos, donde se ratificó y en el último congreso, por un consenso total, se elaboró un proyecto de ley marco de paritarias. Digamos, ni siquiera para empezar el convenio colectivo, sino la ley marco nada más. O sea, porque esto es lo mismo que ustedes. Lo que por ahí habría que explicarle claramente, que ustedes se lo deben estar explicando todos los jueves, pero es nada más que las reglas para sentarse como pares. Que en un momento se saquen las vestiduras de los reyes y que en ese momento funcionemos como par, la patronal y nosotros, para discutir no solo salarios, sino sobre todo, nosotros tenemos muchas cosas que discutir en los dos casos, los dos gremios, tanto condiciones laborales como condiciones edilicias, cómo mejorar el servicio a la comunidad. Ese problema lo tenemos en común y realmente que nos dejen afuera a los trabajadores de ese debate es rarísimo. Nosotros, por ejemplo, hace años, las últimas reformas que se hicieron, en el 98 la reforma del Código de Procedimiento Penal, nosotros nos dejaron afuera, nosotros dijimos que si no había un desarrollo importante de la policía judicial, eso no garantizaba la independencia del Poder Judicial y el ponerse como dueño de la investigación. Hoy sigue siendo el dueño de la investigación la policía de la provincia de Buenos Aires, porque realmente nunca se creó la policía judicial. Y aparte que dijimos que la ley del Ministerio Público no había que modificarla porque era muy vertical, no permitía un desarrollo más de llegada a los ciudadanos. Bueno, todo eso se plasmó y no se escucharon nunca y eso se hizo así. Después se reformó los tribunales de familia, que se dijo esto desagota los juzgados civiles y comerciales.
al año, nunca nos consultaron, nunca nos dejaron opinar en esto, y al año estaban saturados, como están hoy, todo el Gran Buenos Aires, trabajando sábado, domingo, feriados, sin ninguna compensación, porque ese es otro de los motivos por el cual es necesario y básico una paritaria. Nosotros no tenemos ninguna compensación, en casi todos los fueros se trabajan horas de más, y eso no tiene ninguna compensación. Ya no decimos ni una hora extra, sino decir, bueno, uno trabajó 2 horas más el viernes o vino un sábado, es decir, el lunes venís más tarde. No existe nada de eso. Y después, lo más grave es que no existe ni una forma clara de ingreso, aunque hubo un avance porque hay un examen, pero de los que rinden ese examen, la verdad que la mitad se han quedado en el camino, porque después entran abogados con una especie de flexibilización, porque entran con un título para entrar por el cargo más bajo. Entonces, se está aprovechando una situación laboral difícil para los abogados para exigirles un trabajo que después no están satisfechos con hacerlo, porque ningún abogado está contento de estar en una mesa de entrada. Entonces, para nosotros es clave lo de la paritaria, primero para democratizar el Poder Judicial, porque realmente hay un problema muy grave que es que sigue funcionando como un sistema monárquico, con estructuras muy rígidas, muy verticales, y además que eso se visualiza hasta en el lenguaje. Yo siempre trabajé en penal para mandar un oficio a la Cámara, que nosotros llamamos elevar el oficio a la Cámara, decimos se eleva atentamente al superior. Y por ahí el Dios guarde a vuestra señoría o toda esa cosa, ¿no? Ahora, eso es tan grave que a veces entra en la cabeza del mismo trabajador o del funcionario. Me acuerdo de habernos contestado oficio diciendo devuélvase al inferior. Una cosa es que uno por forma diga elévese al superior, pero devuélvase al inferior porque supuestamente se lo está devolviendo un juez al otro juez. Uno porque es juez de cámara y el otro. Ahora, eso está muy presente, o inclusive un lenguaje que el pueblo no entiende, entonces uno notifica a un procesado algo que realmente él no entiende. Yo lo que me acuerdo siempre es en esa época, cuando era el procedimiento escrito, había una frase que era, respecto del imputado se encuentran reunidos los extremos de los artículos 183 y 184 del Código de Procedimiento Penal. Eso, por más que me lo expliquen a mí, no tiene explicación que respecto a una persona se encuentran reunidos los extremos de un artículo. Entonces era más fácil decirle, una persona es un artículo. Claro. Era más fácil realmente explicarle que iba a pasar a juicio. Ahora, bueno, me parece que tiene que ver con lo que dice Jauretche. Si uno pregunta una vez y 2 veces y 3 veces y no entiende, quiere decir que lo están perjudicando, para decirlo finamente. Y esto me parece que es lo que pasa. Hay una justicia divorciada del pueblo y que también tiene que ver. La paritaria, al hacer horizontal la justicia, nos permitiría realmente hacer un proceso para acercar esa justicia al pueblo. Me quedan 2 cosas. Me sonreí porque me acordé de la frase de Arturo, de don Arturo, ¿no? Sí. Si uno pregunta una vez y pregunta otra y pregunta otra, bueno, quiere decir que, obvio, no entiende. El tema es cómo te explican también. Sí. Y me quedé con un concepto tuyo del comienzo que yo soy más viejo que vos, me llevó a etapas mías de la universidad y del armado de los centros de estudiantes y del armado digamos, de lo que era pensar la política desde lo nacional y popular, desde otro punto, de la cultura. Y vos hablaste de batalla cultural, me parece es un excelente término, ¿no? Porque la batalla cultural debería darse desde jardín de infantes, yo qué sé, del primer grado. Y tiene que ver con abrir cabezas, ¿no? Tiene que ver con, bueno, en este caso dijiste, bueno, llevarle la justicia a la gente, llevarle, pero no solo al detenido, digamos, en el caso tuyo específico de lo penal, llevarle a la gente que entienda qué pasa con la justicia. Es muy difícil que la gente entienda algo cuando el tipo que labura en la justicia no entiende por qué no le dan paritaria. Claro, exactamente. Y acá se vincularían las 2 cosas, porque nosotros, lo municipal podría dar un aporte muy grande. Por ejemplo, hay una reforma sobre la ley de niñez que para nosotros es un avance importante, salvo que después nunca apareció el presupuesto, y donde apareció
los municipios no lo aplicaron a lo que debían, para crear los consejos de niñez. Entonces, la Intendencia se iba a ocupar de la parte asistencial, que la abandonaba el Poder Judicial. Ahora, realmente hoy tenemos una situación en que en muchos casos no solo la abandonó el Poder Judicial, sino que también la abandonó el municipio. Entonces, realmente, algo que la ley establecía mejores parámetros no se están cumpliendo. Por eso, la pregunta es clave para nosotros. Hay proyectos, inclusive de sectores de abogados, AJUS, Abogados por la Justicia Social, en que proponen la creación de defensorías administrativas en los barrios. Y eso para nosotros sería muy importante, porque realmente nosotros lo que vemos que llega a los barrios son, por ejemplo, las fiscalías, y que llegan con un criterio de ser parte del aparato represivo, de decir, bueno, a ver, perseguir sobre todo a los rateros, a los ladrones de gallina del barrio, porque después muchas veces se escapa el ladrón grande o el ladrón de guante blanco. Ahora, para nosotros sería importante que hubiera defensorías administrativas en los barrios para atender todo lo contencioso administrativo y desde el problema de medianería, el problema de todos los días, que la gente pueda ver a la justicia como un vehículo para resolver problemas de todos los días. Hoy la gente, y sobre todo la gente humilde, no ve la justicia como algo que le pueda servir para resolver ninguno de esos problemas. Y enmarcado en eso está toda la participación de los trabajadores. Creo que somos claves ahí y por eso volvemos a la herramienta de la paritaria. Me parece que sería clave y que aparte en algún punto se articularían las dos paritarias. Se cumplió un nuevo aniversario de la muerte de Monseñor Arnulfo Romero, obispo del Salvador, asesinado por fuerzas paramilitares. Tenía una frase, me estás trayendo recuerdos pasados, digamos, que decía: la justicia es como las serpientes, solo muerde a los descalzos. Y vos fijate qué interesante, porque, a ver, no se hace justicia con los trabajadores de la justicia. Exactamente. ¿No? Se los deja fuera del sistema. Exactamente. Los tipos que tienen que vehiculizar, muy bueno el ejemplo del inferior, ¿no? Sí, sí. Si de un juez a otro juez, Claro. ¿qué queda a los laburantes? Exactamente. Ahí se nos recuerda siempre, sobre todo cuando atendemos al público, que al abogado se le debe el mismo respeto que a un juez. Con lo cual los demás ciudadanos y nosotros como trabajadores, ¿dónde quedamos? Porque en realidad no nos deberíamos respeto todos como seres humanos, ¿no? Entonces, bueno, estas son cosas que tienen que cambiar, traemos cosas muy atrasadas, por eso decimos que la justicia es monárquica, y no por la voluntad de alguno. Me parece que hay más desidia que voluntad de continuar con esto así, que realmente nadie puede defender desde ninguna estructura judicial ese funcionamiento monárquico. Sin embargo, hay mucha resistencia al cambio. En la Corte de Nación, porque tampoco tenemos paritaria nacional, solo hay paritaria en algunas provincias, Santa Cruz, Mendoza. ¿Tampoco nacional? No, no. Y nosotros vemos, por ejemplo, ayer salió una nota en página 12 que la Corte habría sacado una acordada. Recordemos que la Corte rechazó el proyecto del Ejecutivo que pasó por el Legislativo y tuvo modificaciones, o sea, el proyecto que viene del Legislativo de reforma judicial. La Corte rechaza este proyecto y además de rechazar la parte de los amparos, todo lo demás le fue poniendo trabas y modificaciones, desde cosas tan sencillas como la transparencia en el Poder Judicial. Y ahora habría sacado una acordada pidiendo que a jueces de distintos fueros que hagan un proyecto de reforma de justicia. Con lo cual hay varias cosas ahí. Uno, que sería interesante si hubiera sido iniciativa de ellos, salvo que acá aparece como una respuesta para frenar lo otro. Esto es lo malo. Y otra es que vuelve a tener el carácter de corporativo, en el que solo los jueces pueden opinar de esto. Cuando, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires ahora se aprueba el juicio por jurados.
El juicio por jurado creo que lo que demuestra, y que esto está en la Constitución desde hace 180 años, lo que demuestra es la voluntad de la participación ciudadana. ¿Sí? Entonces, si los ciudadanos pueden ser jueces para decir es inocente o culpable, ¿cómo después no pueden tener participación? ¿Cómo los trabajadores pueden no tener una paritaria, por lo menos para establecer o discutir? Por lo menos no tenemos la palabra santa ni sabemos, no vamos a pretender saber más que un juez sobre justicia de fondo. Lo que sí sabemos es lo que pasa todos los días en un juzgado. Cómo camina un expediente, cómo se traban las cosas. Aparte volvemos a lo mismo de siempre, lo que yo a veces le digo a Rubén o lo hablamos con los invitados. Si ustedes paran, se para la justicia. Exactamente. Porque en realidad los que trabajan moviendo el engranaje son ustedes. Si los municipales paran, se paraliza caos. Todo el servicio de la municipalidad. Caos. Exactamente. Entonces, sigo sin entender demasiado cómo no explota, pero antes que me contestes, Roberto de la Plata felicita por el programa y al compañero Pérez Guillén por su lucha y constancia. Miguel de San Martín le pide a la mesa directiva para que los distintos delegados redoblen esfuerzos para la marcha del 8 del 10, que no sea un día perdido, al contrario, debemos demostrar la importancia del trabajador municipal en la sociedad, felicita por el programa. Mónica de Lomas de Zamora coincide con los conceptos que dice el invitado, cómo queremos que después la justicia funcione distinto a lo que la mayoría de los organismos estatales. Muy buen programa. Raúl de Avellaneda, bueno, siempre hay alguno de Avellaneda que le manda mensajes a Ferro, se agrandó Ferro, ganaron 2 partidos y no va más. En serio coincide con los conceptos de todo. Claro, Raúl, es muy difícil no coincidir, ¿no? Sí, por eso decíamos, primero lo que hay que partir es de un diagnóstico. Y el diagnóstico es cómo está el problema en la justicia de la provincia de Buenos Aires. Y creo que ahí todos coinciden, por eso digo que hay más desidia que corrupción o que otro problema mayor. Y creo que también en el tema de los municipios, por ejemplo, no puede ser que estén planteando tan seriamente y con tanta decisión el tener policías municipales y que sea tan difícil establecer una paritaria. Hoy escuché eso. Eso es una locura. O sea que el municipio toma una autonomía. Maneja su propia policía. De manejar hasta la propia policía. Recordemos que hace 1 año o 2 hubo un proyecto para que los intendentes tuvieran fueros. Entonces, se está pidiendo una autonomía, se está pidiendo un poder de tal magnitud que no puede ser que no se discuta cómo tienen que trabajar, ingresar, porque aparte hay mucho para transparentar y hay mucho, me parece que también debe haber mucha cuestión de que no quieren quedar en ridículo, porque realmente en algunos lugares los sueldos que están pagando son imposibles de tolerar por la sociedad. Una vez que la sociedad conozca esos datos, realmente se va a enojar con esos intendentes. Pero bueno, esto tiene que ser un avance para todos los trabajadores. Matías de Berazategui te pregunta cuáles serían los pasos a seguir de sus afiliados y la estrategia a seguir para lograr paritarias y otros derechos. Y Marcela de Almagro está sorprendida por lo que comenta el invitado. Increíble que a esta altura no tengan los trabajadores trato igualitario. No, esto es así. Y bueno, la estrategia es, al igual que la que vienen haciendo ustedes, seguir dando la pelea. Importante la movilización que plantean para el día 8, creo que es un punto de inflexión porque realmente han agotado todos los mecanismos de conversación. Yo estuve acompañando cuando estuvieron en la legislatura y de ahí había salido una promesa concreta. Y a nosotros nos pasa lo mismo. Nosotros tuvimos 2 reuniones en el Ministerio de Trabajo donde llevamos este proyecto que está consensuado por todos los sectores del gremio, por unanimidad, para este proyecto de ley marco de paritaria, y la Corte no asistió a esas reuniones y inclusive puso condiciones, dijo que para hablar había que hablar de un proyecto anterior que había tenido estado parlamentario del 2005-2006. O sea que me parece que hablar de eso pone en falta justamente por el paso del tiempo. Decimos, ¿a dónde queremos volver? Al 2005-2006. O sea,
hay una responsabilidad respecto de eso. Nosotros creemos que la Corte y el Gobierno tienen que tener un compromiso muy fuerte de esta vez sea la definitiva y que salgamos adelante, porque si no vamos a entrar en un conflicto muy fuerte realmente como el que están desarrollando ustedes. Y ha sido muy buena la posición del gremio también, por unanimidad, en la que dijimos, porque entendimos que podía ser una excusa, una maniobra para que nos levantemos de la mesa. No nos levantamos de la mesa, dijimos, bueno, está bien, se formó un expediente, la Corte pone el proyecto del 2006, estamos de acuerdo en discutir desde ahí, pero este es nuestro proyecto, discutamos con los dos. No excluimos el que dice la Corte, pero que la Corte sepa que lo que nosotros votamos por unanimidad representando a todos los trabajadores es este otro proyecto. Bueno, discutamos esos dos y lleguemos a una conclusión. Daniel, gracias por venir. La lucha es cruel y es mucha, pero la lucha continúa. No, gracias a ustedes y bueno, la lucha de los trabajadores municipales también es un ejemplo y sé cómo están trabajando en muchas áreas, desde la formación, desde el trabajo internacional, y la verdad que para nosotros es un orgullo y poder compartir esas peleas, esas luchas, porque realmente son para que avancen los trabajadores. Gracias otra vez. Bueno, el próximo programa va a ser el último antes de la movilización. Trate de no perdérselo porque me imagino que va a tener lo picante, inclusive por la reunión que se va a tener con la Cámara de Diputados bonaerense. Nos volvemos a ver por Metro en Vivo el próximo jueves con Trabajadores Municipales en Acción. Chau.